Tardes. Vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, del que se habla mucho, del que poca gente tiene la perseverancia y la constancia de aplicar esto de lo que vamos a hablar, pero que realmente se puede decir que cuando uno aprende a visualizar es una auténtica magia lo que puedes crear en tu vida. Y cómo no, para hablar de visualización, no hay mejor persona que mi maestra en ello, Angélica de Diego. Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Hoy vamos a hablar de la visualización, ¿no? Y antes de que me digas qué es la visualización brevemente, tengo que decir que yo aprendí con ella este maravilloso arte a través de su Biblia, que no sé si la tendrás por ahí, Tu Poder Invisible. La tengo junto a mí. Mira. Uy, espera, es que estaba aquí al lado. Tengo cerquita. No tengo la versión en inglés, pero la tengo aquí. Ese fue un punto importante en tu vida. Muy También importante. fue una herramienta muy importante en la mía. Sí. Que decir que del nuevo libro que estoy escribiendo he Ah, utilizado cosas que he aprendido de ahí contigo. Y bueno, creo que es el momento de que me expliques qué es la visualización y qué significa ves para ti. em, Mira, respondiendo a la pregunta ¿qué es visualizar? Para ello me gustaría primero partir de una idea, ¿no? Que creo que a los oyentes esto les va a ayudar mucho para entender luego todo lo que vamos a compartir con ellos. Primero de todo hay que entender algo y es que eh, alrededor nuestro hay un poder, ¿de acuerdo? Que nos sostiene y del que formamos parte. Bueno, pues este poder que hay alrededor nuestro está esperando a ser dirigido. Y visualizar es esa maravillosa capacidad y habilidad que tenemos cada uno de nosotros de dirigir ese poder creativo. ¿Para qué? Pues para algo tan increíble como es formar parte de la co-creación de nuestra vida, ¿no? Así que fíjate si es importante visualizar. Visualizar es esa capacidad que hay en cada uno de nosotros de dirigir el poder que nos rodea. Y como decía Genevieve Berren, que es la autora en la que hoy nos vamos a basar para hablar de la visualización, es ese poder invisible que hay dentro de cada uno de nosotros. Y yo a Genevieve la descubrí a través de Bob Proctor. Cuando yo empecé a estudiar como Proctor en el año 2019, que me apunté a su coaching, y en una de las sesiones, de repente, si no recuerdo mal, creo que hasta enseñó el libro y dijo, esta es una lectura que tenéis que, porque parece que estamos hablando de facultades mentales, ¿no? Que ahora también esto enlazaremos luego el por qué tiene que ver con las facultades mentales, ¿no? Y habló desde ella, de Genevieve, y de un libro que se llama Tu Poder Invisible, un libro pequeñito. Y yo normalmente todos los libros que Bob decía, me los compraba. Los quería conocer todos y quería descubrirlos, ¿no? Y fue a partir de ese momento cuando después de esa sesión con él, me compré el libro, me lo leí y ya, bueno, ahí empezó bueno, un viaje muy especial con ella, pero sobre todo a partir de ese libro de Tu Poder Invisible, entendí perfectamente lo que significaba visualizar y que no tiene nada que ver con lo de que muchas veces se nos dice, ¿no? Se utiliza mucho la palabra visualización de una manera bastante incorrecta, pero cuando Genevieve lees su libro y conoce realmente lo que es visualizar, te das cuenta de la magnitud de lo que es esto, ¿no? Y realmente es un poder que está dentro de cada uno de nosotros. Y que hay que entrenar, ¿verdad? Ahí está, hay que saber algo, la visualización, como decía antes, es lo que te permite, es ese atributo que tienes en ti, ¿para qué? Para dirigir el poder. Entonces, cuando tú visualizas, estás utilizando básicamente dos facultades mentales, ¿vale? La de la imaginación, pero no una imaginación eh, de cualquier manera, no, la imaginación creativa y dirigida con orden mental, porque uno de los beneficios de aprender a visualizar correctamente es que la visualización
te da orden y claridad mental, eso por una parte, ¿no? Y luego hay otra cosa, cuando visualizas utilizas también otra facultad mental que es la voluntad. ¿Por qué? Porque en la visualización lo que haces es que le pones foco, fíjate, interesante, diriges, enfocas tu poder con una imagen, creas una imagen, ¿para qué? Pues para algo tan increíble como es dar forma a ese poder que no tiene forma hasta que tú le das la forma primero con tu pensamiento, y tu pensamiento es una imagen al final. Fíjate que pensamos en imágenes. Así que una vez conoces esto, la visualización correctamente, para visualizar correctamente, la mejor manera de hacerlo es práctica, práctica, práctica. Hay que practicar. Porque ahí es donde te vas a volver un maestro en visualizar realmente. Y si no, pues no consigues absolutamente nada, si no hay práctica. Claro, si no hay práctica, lo que sucede es que estás perdiendo un poco, digamos que te sales de lo que sería visualizar correctamente. Porque la visualización correcta requiere de algo muy importante y se llama que no esfuerces con tensión. Si hay tensión en tu visualización, no lo estás haciendo correctamente. Y, La visualización no es tensión. y ese es uno de los mayores desafíos que las personas se encuentran, ¿no? A la hora de visualizar, ¿no? Uno de los mayores desafíos es que la gente visualiza con tensión, es decir, ponen mucho esfuerzo, ponen mucha resistencia, con lo cual ya estás rompiendo lo que significa en sí visualizar, porque visualizar tiene que ser algo que fluye y que es que no tiene esa resistencia. Y dos, otro de los desafíos es que la gente va cambiando constantemente de la imagen de lo que quieren. Es decir, no son constantes en la imagen. Entonces, al no ser constantes, tú imagínate, ¿no? Si tú, por ejemplo, de hecho, la autora Genevieve, en Tu Poder Invisible, en el libro dice, la ley de la visualización la podemos asimilar a la ley de la fotografía, ¿vale? Son muy similares. De hecho, ella dice, la ley de la fotografía deriva de la ley de la visualización. Entonces, imagínate, si tú quisieras imprimir, ¿vale? A través de la lente de una cámara, una foto, una imagen, pero tú estás cambiando constantemente esa imagen que tú quieres proyectar, ¿qué imagen te saldría? Te saldría un pupurri ahí, ¿no? Seguramente, pero no una imagen clara. Entonces, claro, tiene que haber claridad y tiene que haber una imagen sostenida. Total, Tiene que ser algo sostenido. Ese es total. otro de los secretos de visualizar también. Y seguimos hablando de visualización, pero me gustaría preguntarte, dentro de lo que es la visualización, hay algo llamado emoción, Mm. que cuando esa imagen mental que quieres proyectar y que muchas personas me dicen, Javier, es que yo no puedo visualizar, es que lo veo todo negro o veo todo blanco, Mm. ¿vale? Pero es que, claro, es que tampoco el que ve la imagen tampoco es capaz de sentirla. ¿Qué papel tiene la emoción en todo esto? Esto es interesante porque, fíjate, las emociones que son, las emociones son nuestro GPS interior, ¿de acuerdo? Entonces, en función de la emoción que tú sostienes, atraes a ti determinadas cosas que están en armonía con esa emoción, porque la emoción emite vibración. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, por ejemplo, cuando visualizas, que hemos dicho, utilizas la imaginación y por otro lado utilizas el foco, la voluntad, cuando tú visualizas, puedes hacerlo también utilizando los otros factores sensoriales que tienes. ¿Por qué? Porque la visualización trae orden a tu mente objetiva. Y tu mente objetiva es la que está conectada a tus 5 factores sensoriales, a tu vista, oído, olfato, tacto y gusto. Entonces, muchas veces esto que me acabas de decir, también me lo comentan a mí, ¿no? A veces me dicen, los alumnos me dicen, me cuesta centrarme en la imagen y muchas veces digo, si te cuesta, hazlo diferente. ¿Cuál es ese factor sensorial con el que tú te conectas con más facilidad? Y hay gente que me dice, yo me conecto mucho a lo mejor con el sonido. Digo, ok, pues entonces en tu imagen pon sonido de algo. Si Claro, tú pones sonido de algo, cuando visualizas, te conectas de una manera mucho más fácil,
rápida y fluida, ¿no? Y de hecho es algo que también practico yo. Yo cuando visualizo no solo utilizo una imagen visual. Yo en mi visualización utilizo más de un factor sensorial, más de uno. Hablemos un poquito de la rutina, porque a las personas parece ser que últimamente les gusta mucho hablar de hábitos, pero poco Mm, integran los hábitos, ¿no? mm, Y te hago preguntas, o te hago una pregunta, mejor dicho, de que me ha trasladado a mí una persona hace recientemente unos días. Me dice, si tengo que escribir mis deseos, si tengo que escribir mis afirmaciones, si tengo que meditar y si tengo que visualizar, no hago más nada en el día, ¿no? Le digo, no, hombre, hay cuestiones importantes, pero claro, hay un choque entre mm. la visualización y la meditación. Vale. Has dicho algo importante y es que las personas que quieran desarrollar este atributo, que poseen este poder invisible de visualizar, yo les recomiendo que lo conviertan en un hábito diario. ¿Por qué? Porque primero preparas tu día de otra manera. Tú cuando si lo integras en ti como un hábito que haces a primera hora de la mañana, de hecho yo recomiendo que la visualización se haga o a primera hora de la mañana o antes de irte a acostar, pero se necesita tiempo para hacerlo. Si quieres hacerlo con prisa, ya estás haciéndolo mal, porque en la visualización no tiene que haber prisa. Fíjate que lo que estás haciendo es muy importante para ti en realidad. Estás dirigiendo ese poder, ¿para qué? Para convertir tu deseo en algo en tu mundo físico y material. Por lo tanto, si hay que dedicarle tiempo, creo que es un tiempo bien dedicado y bien invertido, ¿no? Así que a las personas que te digan no tengo tiempo, habría que decirles prioriza cuáles son esos hábitos que tienes. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo la visualización, que es lo primero que hago a primera hora de la mañana, es visualizar. Luego de mi visualización hago ejercicios de meditación. ¿Por qué? Porque cuando yo visualizo, aparte de que concentro mi mente en lo que realmente quiero experimentar en mi vida y quiero poner orden en mi vida, la meditación luego de qué me sirve a mí. Luego me sirve de que todo ese ejercicio que he hecho de visualizar lo integre en cada célula de mi ser, con lo cual lo puedes combinar o no. Después de visualizar, puedes hacer frases. Yo muchas veces lo que hago también es que visualizo y luego hago mi lista de agradecimientos. Pero visualizar requiere tiempo, pero es tiempo del bueno. Hay que saber, hay que volverse un poco selectivo en la vida. ¿Qué es lo que merece tu tiempo? Y si hay que levantarse más temprano, de hecho la misma autora Genevieve lo dice, ¿no? La mejor hora para visualizar son las 5 de la mañana. Y a ver, yo también os recomiendo que se haga a las 5 o 5 y media, pero si por lo que sea esa hora no puede ser, pues te tienes que levantar un poco antes para hacerlo. Es importante meter una pequeña nota de humor y decir que las personas que salgan de la discoteca a las 5 de la mañana que no visualicen, que se acuesten. Exacto, que se acueste o que visualicen que llegan a la cama tranquilamente, no hay que se acuestan, ¿no? Pero al final, fíjate, ¿de qué se trata esto? Cuando tú entiendes correctamente lo que significa este poder, cuando entiendes que tú eres, formas parte, una parte muy importante y activa que coopera en el diseño de tu vida, cuando entiendes que tu mente individual forma parte de la mente universal y que todo lo que visualizas se imprime en la mente universal, no merece la pena dedicarle un tiempo, pero tiempo de calidad, sin prisa, disfrutando, sabiendo que eso que estás haciendo, la visualización, te va a ayudar a tener una vida más equilibrada, a tener una vida mucho más ordenada, a tener claridad. Y la gente con claridad mental logra más cosas y más rápido. Sí, es así. Hay otra cuestión que con la visualización se ha malinterpretado a un autor muy conocido como es Neville Goddard, ¿no? En donde dicen que, bueno, yo visualizo y no tengo que hacer nada más. Mm, Y creo que es un poco lo contrario, ¿no? Que la visualización
tiene que ir un poco con la acción ligada. ¿Y cómo le podemos decir a las personas que hay que tener ese equilibrio entre visualizar y actuar? Pues, como bien dices, es un equilibrio y no es una acción de cualquier manera, es una acción inteligente. No vamos a accionar de cualquier manera. ¿Por qué? Porque si accionamos antes de haber creado una armonía emocional con aquello que queremos, no va a suceder. Es una de las cosas que la autora nos descubre en este libro, en Tu poder invisible. Tu poder invisible, Genevieve nos habla de algo que además deriva de su gran maestro, que fue Thomas Troward. Thomas Troward, que es uno de los referentes en las ciencias mentales, en una de sus conferencias habló de algo, de un concepto que se llamaba entra en el espíritu de, ¿vale? Entrar en el espíritu de aquello que quieres manifestar. Bueno, pues Genevieve, en Tu poder invisible, cuando habla de esto, lo desarrolla de la siguiente manera. Ella te dice, ¿no? Y te explica. Cuando tú estás visualizando, lo que estás haciendo es que estás dirigiendo ese poder de lo que tú quieres en tu vida. ¿Qué es lo que quieres incorporar en tu vida? ¿No? Y lo que queremos incorporar siempre es expansión, sea en el ámbito económico, en el ámbito de las relaciones personales, relaciones, lo que sea, pero siempre queremos incorporar algo que nos va a suponer expansión, ¿no? Más prosperidad de aquello. Entonces ella nos dice, si realmente esto lo quieres hacer bien, tienes que saber que para visualizar bien tienes que primero tener muy claro qué es lo que deseas. Y para llegar a tu deseo, primero tienes que hacer lo que decía Thomas Troward. Tienes que entrar en el espíritu de lo que quieres. ¿Qué significa esto? Tienes que traer a ti, en tu deseo y en tu emoción, cuál es la cualidad de la vida que quieres incorporar en tu vida. Llámale tranquilidad, libertad financiera, paz, calma interior. Esas son cualidades de la vida que quieres atraer. Entonces, ¿qué pasa? Si tú, imagínate que practicas la visualización, sin entender bien antes esto. Por eso te he dicho que muchas veces la gente entiende la visualización en un concepto muy estrecho. Ah, no, si yo me pongo aquí a desear, a pensar lo que quiero, me pongo a accionar como un loco y esto va a pasar. No, no estás entendiendo. Primero viene la realidad emocional. Tienes que primero haber conectado con esa emoción de tu deseo, para luego cuando visualizas la acompañas de una acción, pero no una acción cualquiera, una acción en armonía con la emoción. Por Claro. lo tanto, la realidad emocional va primero y la realidad física y material va segundo. Si te pones a hacer ejercicios de visualización sin entender esto, sin haber entrado primero en contacto con el espíritu de eso que deseas, vas a empezar a accionar, pero no vas a ir a ninguna parte. Porque esa acción no es una acción dirigida desde el espíritu de eso que deseas. ¿Sabes? Y esto es lo que muchas veces pasa, que las personas se frustran, no entienden por qué no les funciona la visualización. Tú tienes un taller muy interesante sobre visualizar y quería preguntarte, cuando aprendiste este arte, Mm. cambió tu vida? ¿Cómo cambiaron en la consecución de las metas? ¿Realmente hay magia? Sí, realmente hay magia y además te puedo decir que lo veo en mí y lo veo en mis alumnos. He visto cómo la magia ha sucedido en sus vidas, cómo una persona que estaba deseando una expansión determinada en su vida. El otro día, precisamente ahora que estamos en el club de lectura estudiando el libro de Tu poder invisible, me decía, es que ahora me doy cuenta que el mes de agosto, estamos ahora en principios de noviembre, ¿no? Pero en el mes de agosto visualicé algo y en el mes de noviembre lo estoy disfrutando. Y cuando sucede esto, en realidad te das cuenta de que este poder que hay en nosotros es de una magnitud increíble. Pero hay que saber conocerlo, hay que entender bien qué significa visualizar, hay que ponerlo en la práctica de manera correcta, porque si no te puedes llegar a, bueno, Mm. a frustrar. Lamentablemente, no se aprende a visualizar en un vídeo de YouTube, no se No, aprende a visualizar con un libro.
Tienes que tener un acompañante que te lleve, que tenga paciencia, que te guíe. Bueno, un poco lo que has hecho tú conmigo en ese proceso, ¿no? Bueno, fíjate que mira, Tu poder invisible, empecé a leerlo en el año 2020 y estamos a finales del 2023. Este es uno de los libros que me he leído más veces en lo largo de la historia de mi vida. O sea, lo he leído, releído, estudiado, profundizado, puesto en práctica. O sea, es decir, como decías, esto es mi Biblia, este libro. Entonces, llevo 3 años y medio y Eh, practicándolo, lo que decíamos, ¿no? Con lo cual, bueno, como decías antes, si quieres resultados importantes en tu vida, no te puedes ir a los recursos que te dan, que te dan inmediatez. Aprender a visualizar es algo que requiere compromiso primero, ¿no? Requiere, lo que decías tú también, un buen acompañante que te enseñe. Y luego, evidentemente, tú practicas y te vuelves un maestro de la visualización, ¿no? Todos nos podemos volver maestros, porque es un atributo que todos poseemos. Lo que pasa es que no lo tenemos desarrollado muchas veces por desconocimiento, ¿no? Es como si no vas al gimnasio, tú no tonificas los músculos del cuerpo, pues si no no haces gimnasia mental con tus músculos mentales, como es la imaginación creativa o la voluntad, no va a suceder, se te va a atrofiar, ¿no? Totalmente. Mm. Bueno, hemos llegado al final y hoy me quiero despedir yo, porque quiero dar un pequeño mensaje. Visualizar es muy importante, más de lo que te piensas. Mm. Una visualización con unas metas claras te da un foco tremendo, pero lamentablemente no se aprende a visualizar solo, aunque te leas el libro de Genevieve, que yo me lo he leído en un par de ocasiones. Si soy sincero, el visualizar solo con eso me hubiera costado años si hubiera sido perseverante. Gracias a Angélica conseguí aprender a dominar esta facultad mental y pienso y creo que tú te mereces dominarla, porque el momento que empieces a dominarla, tu vida, sí, tu vida, va a pensar, a cambiar y a suceder las cosas que tú quieres que sucedan. Muchas gracias, Angélica. De nada, Javier, un placer.